Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Si alguno tiene alguna duda, consulta, me lo hace saber. Y recuerden tener los micrófonos silenciados y si tienen alguna duda con respecto a la explicación, abren el micrófono y realizan la pregunta. O sea, en la última clase vimos los límites laterales y límite global, ¿verdad? Acá, esto que vimos al final es muy importante. Lo que escribí en rojo como límite global y límites laterales, que algunos me han preguntado sobre la tarea. La tarea se resuelve mediante esta definición, utilizando límites laterales o unilaterales. Bueno, sabiendo que si el límite por izquierda y el límite por derecha son iguales, entonces el límite global existe. O sea, al final vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio recomendado en la misma tarea. Aunque en el folleto viene con su explicación, ¿no? Paso por paso. Y vamos a resolverlo. Entonces, también en la última clase vimos que el límite es único. O sea, el límite solo puede tener un resultado. No puede dar dos valores distintos. Si nos dan dos valores distintos significa que por ahí cometimos un error o el compañero con el que estemos estudiando. El límite tiene que ser único, independientemente del método que utilicemos. Luego viene el teorema 1.3, que este teorema no lo comentamos. Dice que si el límite cuando x tiende a f de x es igual a l, o sea, existe. Recuerden que si nos da un valor, eso significa que el límite existe. Y k es un número real, ¿no? O sea, pertenece a r, o sea, es una constante. Recuerden que cuando es un número es una constante, porque él no cambia su valor. 2 siempre es 2, 5 siempre es 5, 0 es siempre 0. Es un número real, entonces cumple ¿qué? El límite cuando x tiende a de k por f de x es igual a k por límite cuando x tiende a de f de x. Y el resultado es k por l. ¿Qué significa? En palabras sencillas, que cuando tengo una constante, yo puedo sacar la constante de ese límite. Porque f de x es la función. La función puede ser una fracción, una raíz, etc. Entonces, una constante sale de mi límite. ¿Y cómo sé cuáles son las constantes? Es muy importante acá. ¿Cómo saber cuáles son las constantes? Al igual que en matemática para informática, si ustedes se recuerdan, tenían sumatorias de igual 1 a 0 hasta n de, por ejemplo, y cuadrado más 1 entre, pongamos a acá. ¿Quién me decía quién era la variable o qué era constante acá? Acá en sumatorias era este i. Lo que tendría ahí era variable. Igual pasa en límites. Igual cuando vamos a ver integrales. Va a pasar igual. Acá este que me está indicando la tendencia es el que me indica quién es mi variable. O sea, la variable aquí es x. Lo que no tenga x es constante. Lo que no tenga x es constante. Vamos a eliminar este círculo acá. Lo que no tenga x es constante. Lo que no tenga x es constante, ¿verdad? Y muy importante, vean que se está multiplicando. O sea, si tiene una suma no lo puedo sacar. No puedo sacarlo desde el límite. Como en la sumatoria ese a yo lo podía sacar porque ese a era una constante. Entonces lo podría escribir como a 1 entre a de la sumatoria de igual a 0 de n de i a la 2 más 1. ¿No? Se está multiplicando, que es 1 sobre a. Igual pasa en límites. Luego nos dicen que unos teoremas básicos. El teorema, si tenemos una función f igual a raíz de x y x mayor o igual que 0, simplemente esto es para que esté bien definido, ¿verdad? Para lo que esté dentro sea positivo. Recordemos que si una raíz de índice par, lo que está dentro debe ser positivo. Dice que entonces el límite cuando x de la raíz de x es igual a raíz de a. O sea, simplemente evaluarlo. Simplemente evaluarlo. Entonces aquí vamos a comentar algo. Si recordamos, en la última clase yo comenté que
Los límites es casi como buscar una imagen, ¿verdad? A menos cuando hay problemas. Hay problemas cuando si la gráfica está abierta, ¿verdad? Entonces no nos va a dar ese resultado como la imagen porque no podría buscar la imagen en la gráfica porque no existe. Pero en otro caso que fuera una función sencilla, es como buscar la imagen. Si nosotros vemos acá la función acá, f de x, el límite es como buscar f de a, donde la tendencia, el límite f de a es raíz de a. Es el límite. ¿Por qué? Porque la raíz de a es sencilla. Estos límites, como el de teorema 1.4, es lo que le llamamos límites de sustitución directa. O sea, que no hay que hacer nada, simplemente sustituir el valor de tendencia en mi función. ¿Cómo vamos a saber cuando podemos realizar eso? Esa sustitución. Bueno, cuando la función se comporta bonita. O sea, cuando el dominio de la función es R, donde puedo evaluar mi tendencia. Donde puedo evaluar mi tendencia. Y entonces yo hablo de dominio, ¿qué quiere decir eso? Donde si es una fracción hay que tener cuidado o si es una raíz, ¿verdad? Y generalmente, como lo mencioné aquí en la clase, lo importante es ver la tendencia, donde me indica la tendencia, ¿verdad? Los límites usualmente los estudiamos ahí, donde está ese problema, donde se indefine, para ver qué pasa, porque en los otros lados, en las otras partes de la gráfica, donde es bonita, entonces no tiene sentido. No tiene sentido estudiar ese límite. Vamos a ver. Porque es bien sencillo. Vengo, por ejemplo, vamos a volver un poco acá. En esta, en el ejemplo 1.8, ¿qué tendría sentido acá? ¿O qué límite? Sería sentido buscarlo. Estos límites, cuando x tiende a 2, ¿sí? Buscar esta acá. Cambiar ahí. El límite que tiene aquí sentido es cuando x tiende a 2 y cuando x tiende a menos 1. ¿Por qué? Porque es donde yo veo que representa el problema. Veo la gráfica y en un momento la gráfica está por debajo y hace un brinco, ¿no?, hacia arriba. Y en menos 1 también. A la izquierda está arriba y después baja. Entonces los problemas, ¿qué pasa? Es claro, yo lo puedo buscar acá, en este punto. Puedo buscar en ese punto. En 3. Digamos que fuera 3. No sé si era 3. Si fuera 3, ahí no hay problema porque de la función no tiene punto abierto, no hay esa división, no hay ese brinco, no hay ese salto. Entonces el límite va a ser como buscar una imagen. En cualquier otro punto de esta gráfica que sea diferente a menos 1 y 2, va a ser sencillo, es como buscar una imagen. Entonces a veces nos ponen límites así para confundirnos, pero son los más sencillos. Son los más sencillos más bien. Porque es simplemente buscar la imagen. Nosotros estudiamos esos puntos complicados, a ver qué pasa. A ver qué pasa, cómo es el límite. Si existe o no existe. Entonces, luego tenemos algunas propiedades que solo las vamos a mencionar, pero no las vamos a aplicar en la práctica porque si no el límite se nos hace muy largo. Dice que si f y g son dos funciones tales que el límite ya existe. Que el límite ya existe cuando x tiende a f de x y el límite cuando x tiende a g de x existen. Ambos ya existen, ¿sí? Ya existen ambos límites. Y vean que tienen la misma tendencia, x tiende a y x tiende a. Entonces cumple que el límite de la suma lo puedo separar como el límite cuando x tiende a de g de x más el límite cuando x tiende a de f de x. Igual a L más M. Los resultados de cada límite. Esta propiedad es muy importante. Acá, vean que una condición lo podemos llamar como hipótesis 1 y hipótesis 2. Ya a priori sabemos que los límites existen. Ya sabemos que los límites existen. Si esos límites no existen, estos resultados no lo puedo hacer esta suma. ¿Esta propiedad para qué nos sirve? Porque al final, cada límite que nosotros vamos a resolver, lo vamos a resolver con esta propiedad. Cuando hay una suma, lo estamos separando. Lo vamos a separar como la suma. Lo vamos a separar como la suma. ¿Qué es lo que pasa? Que estar escribiéndolo de esta manera, eso nos va a quitar mucho tiempo. Entonces ya nosotros lo vamos a aplicar directo. Ya de acá, de 1, vamos a pasar a 2 al resultado. Siempre y cuando no recordemos que está este teorema que nos permite separar la suma en dos límites, ¿verdad?
A veces al inicio del límite nos dan el desarrollo paso por paso, pero eso no, solo como primer ejemplo, tiene sentido, pero ya luego no. Luego se evalúa lo directo porque si no los límites se nos van a hacer muy largos. Si ustedes se recuerdan otra vez en el curso que llevaron anteriormente, igual hay una propiedad para sumatorias. Está la propiedad de la sumatoria, que si nosotros teníamos la sumatoria de igual 0 a n, por ejemplo, de i cuadrado más i medios 1 entre i, eso yo lo podía separar como la sumatoria de igual 0 hasta n de i más la sumatoria de igual 0 hasta n de 1 entre i, ¿verdad? Ven que, ¿para qué hago énfasis en eso? Que son siempre las mismas propiedades, siempre son las mismas propiedades, ya sean sumatorias, en límites que nos estamos viendo ahora, en integral vamos a ver que también, en matrices cuando llegue el próximo curso, y en matemáticas siempre son las mismas. Usualmente el 90% funcionan para el operador que estemos estudiando, ¿verdad? Si existe para resta, para suma, debe existir para resta también, ¿verdad? Que la resta la podemos ver acá mismo. La podríamos ver como acá, más, perdón, menos, menos y menos. Menos y menos. Entonces vamos a ver las siguientes. Creo que... Recuerden que cualquier pregunta la mencionan. Bueno, creo que... Vamos a ver. Creo que esa página se me perdió. Voy a agarrarla con entonces. Estamos en la página 10. Parece que se eliminó. No sé. Pero no importa. Para seguir con las propiedades de límites, antes de pasar. En límites tenemos también que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a de otra función de g de x es igual a m, ¿sí? Entonces el límite ahora del producto cuando x tiende a de f de x por g de x es igual a el límite de cada uno. Podemos separar el límite de a por f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Y eso simplemente es L por M. Los resultados. Siempre otra vez existen los límites a priori. O sea, el producto lo puedo separar con el producto. Este es muy útil porque cada rato lo estamos utilizando. Otra vez, esto que está acá, no lo vamos a utilizar de esa manera. Sino del 1, vamos a ponerlo acá en verde, del paso 1 al 2. Ya el resultado en sí. Si no, nos va a llevar un montón de tiempo estar escribiendo el límite cuando x tiende a, el límite cuando x tiende a. Luego, una de las más importantes es igual. Vamos a ver. Si el límite, copiar esto por acá. Si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a M, pero además y M es distinto de 0, entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a de f de x de g de x es igual a bueno, acá también nos falta escribir que g de x sea distinto de 0 para todo x en el dominio de f. M y g de x distinto de 0, ¿verdad? Porque si g de x no es distinto de 0, entonces ahí vamos a estar mal. Entonces esto lo podemos separar como el límite cuando x tiende a, vamos a ver acá,
la fracción primero, para que no quede tan feo, entre el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x. O sea, lo puedo separar igual. Y esto es igual a L entre M. Por eso M tiene que ser distinto de 0, porque si no se nos indefine la fracción y este es el límite que nos va a generar problemas, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos, si yo tengo acá una fracción normal, si tengo 0 entre algo, pongámoslo así, entre algo no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Bueno, porque 0 entre algo es, puedo poner que es 0 de una vez. Eso es 0. 0 entre ese algo es 0. Perdón, es 0. Ese algo distinto de 0, ¿verdad? Vamos a verlo acá. Pues llegan a confusiones. Ese algo distinto de 0. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo 0 o más aún? O lo más general. Si tengo algo, pero dividido entre 0. Acá sí hay problema. Hay un problema bien grande. Aquí. Algo entre 0, eso no está definido. Entonces, esta propiedad de la división es la que nos va a generar los límites, digamos así, más complicados o donde tenemos que trabajar. Porque si eso es igual a 0, nuestro denominador, tenemos que ver cómo calcular ese límite. Cuando no pase este caso, cuando no pase algo entre 0, este límite es por sustitución directa. O sea, solo cambiar nuestro límite y listo. Por ejemplo, ¿qué sería un límite sencillo? Vemos que el de la raíz. Pero nosotros podríamos tener el límite cuando x tiende a 2, digamos, de x al cuadrado más 1 menos x entre el límite de x más 2, digamos así. Entonces, si nosotros recordamos, esto que está acá es f de x, esa es nuestra función. Y entonces, ¿qué haría yo? Lo primero es evaluar el límite. Siempre vamos a evaluar el límite para ver si lo puedo hacer por sustitución directa o lo tengo que resolver de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es sustitución directa? Es simplemente ver a dónde tiende mi límite, ¿verdad? Y evaluar la función. Evaluar tanto el numerador como el denominador. Acá prefiero que siempre lo hagan separado. El denominador y el numerador. Primero el denominador, porque así nos damos cuenta si el denominador es 0 o no. Entonces, si el denominador no es 0, no hay problema. Realizamos una sustitución. ¿Vale? Entonces, si yo llego y evalúo mi denominador, ¿qué nos va a quedar? Cambio el x por 2. Entonces, ¿por qué por 2? Porque ahí es donde tiende el límite. 2 más 2 es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que eso, ahí en ese límite no hay problema. El denominador es distinto de 0. Ese límite es por sustitución directa, ¿verdad? Que es claro que estos límites no van a aparecer así de una vez en el examen, de una vez. Bueno, resolvamos directamente este límite. No, así no van a aparecer, ¿verdad? Pero siempre cuando resolvamos un límite, este va a ser el paso final, una sustitución directa. Ya cuando resolvamos el límite, ese va a ser el paso final, ¿verdad? Voy a agregar una página más para acá. Vamos a resolver este que puse. Recuerden que cualquier pregunta o duda la realizan, ¿verdad? Profe, Sí, pregunten. ajá, bueno, no es nada acerca de la materia. Esto Ok. es que me conecté unos minutitos tarde. Entonces, esta materia sería lo que quedamos, es la continuación del tema pasado, por decirlo así.
Sí, parte de límites, límites laterales aún. Recuerde que en general todos van a ser límites. En general, para el primer parcial todo es relacionado con límites. Ya en el segundo tema es que cambia, que es derivadas. Nada más que límites vamos a tener subtemas, podemos decir así. Unos subtemas que va a ser límites laterales, límites unilaterales, límites trigonométricos, límites al infinito, límites por racionalización de ese método, límites por factorización, límites por cambio de variable. Exacto, ¿sí? Entonces todo va a estar ligado. Todo va a estar ligado. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Era eso. Ok. Sí, exacto. Yo les comento, este curso no es complicado en el sentido de ustedes saben factorizar, sumar y evaluar, ¿verdad? Bueno, eso lo hace la calculadora. Pero sí tienen que ir acorde a las clases, ¿verdad? Porque lo que vimos en la clase anterior se necesita para la otra Profe, y para resolver los problemas. profe, Ah, realiza la pregunta. sí, yo tengo una pregunta, pero es para lo de la tarea que hay en el aula virtual. Sí, Hay una que dice que es en esa página de Khan Academy, ¿verdad? correcto, sí. Pero es que cuando yo entro al link que usted puso ahí y yo me registro, dice que me agregó al curso de eso, pero dice que el profesor es otro que se llama Cristian Páez. Y aparte que en donde dice cursos no me sale nada, ni veo nada donde hacer la tarea, ni nada. Sí, exacto. Recuerden que eso lo había explicado en la primera clase. Recuerden que si no ven la clase o tienen problemas con conexión, volver a ver la clase en YouTube, que la lista de reproducción está en el aula virtual. Entonces, en cuanto a eso, recuerden que este curso, digamos, mi persona la estamos trabajando en conjunto con tres profesores. La profesora Marianela Pizar y Cristian Páez, ¿verdad? Que ese es el grupo de Telegram. A veces le contesta Cristian, la mayoría de veces contesta Cristian Páez. Y entonces en cada académico, por eso le sale el nombre del profesor Cristian Páez, porque en la plataforma solo permite un profesor, nada más. Entonces, no se asusten si ven el nombre solamente del profesor Cristian Páez, ¿verdad? Él me manda los resultados que ustedes obtuvieron en el quiz, en la práctica, ahí, cada académico. ¿No? Y cuando entren, recuerden que ustedes entraron y tienen que esperar un momento. Él intenta hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero como no todos entran el mismo día, después entran otro día, el siguiente día, en la noche, en la mañana, entonces tienen que esperar que él les acepte. Cuando están aceptados, recuerden que a la esquina superior izquierda les aparece una pestaña que dice tareas. En esa pestaña tareas, ahí van a entrar y les va a salir todas las actividades. Que recuerden que tiene un montón de actividades con videos y esas actividades las pueden estudiar, pero avanzando la materia, pero avanzando con las tareas, ¿verdad? Ese es el apoyo. Y hay unas que sí tienen que hacerlo, digámoslo así, que sí tienen valor porcentual, que son parte del portafolio, ¿verdad? Que esas están indicadas en el archivo de semana, ¿verdad? En la guía. Semana 1, semana 01, semana 02, semana 03. Para esta semana o la que termina mañana, ¿verdad? Es comportamiento de tal cosa. Y ya está la del sábado, ¿verdad? Recuerden que tienen una para el jueves y una que cierra el sábado. La del jueves era la semana pasada, solo que yo hablé con los profesores para que nos diera más tiempo, para que los pudieran resolver. Por eso se acumularon. Pero ya la otra semana ya vamos bien. Recuerden que esto es muy importante. Y ir estudiando, por eso son la guía y cada académico. Porque ¿qué puede pasar? Ustedes entran el lunes a resolver la tarea, pero tal vez ese tema o no lo hemos visto o no hemos resuelto algún ejercicio de esos, ¿verdad? Pero ustedes con las mismas videos o con la misma explicación de ahí pueden ir estudiando. Esta es la idea de la guía. La guía viene bien detallada ahí, lo que tienen que estudiar, los videos, lo que tienen que repasar, ¿verdad? Porque las clases son miércoles y viernes y tal vez no les da tiempo de hacer la tarea. Esa es la idea, que también ustedes sean autodidactas, que estudien también ustedes, ¿verdad? Pero recuerden que por el tiempo acá no nos va a dar así como ver todo el montón de ejemplos que existen. Igual yo les voy a estar subiendo otros videos en el canal de YouTube para que aún refuercen más de algunos problemas. Un video con solo un problema de límites laterales, un problema de límites al infinito, etcétera, ¿verdad? Es bueno entonces que estén revisando ahí la lista de reproducción para que se den cuenta de los videos que voy subiendo ahí, ¿verdad? Algunos problemas
tal vez más complicados que si lo hacemos aquí en la clase nos va a llevar mucho tiempo. Eso es parte del estudio asincrónico. Sí, recuerden que, ahí veo que preguntan, recuerden que yo la grabo la clase. Sí, yo la grabo. Es que el semestre pasado algunos estudiantes dijeron que por Teams pesaba mucho verla o que era mejor por YouTube, entonces por eso la subo por YouTube. Muchas gracias, David Morales, creo que envió la lista de reproducción. La lista está en el aula virtual, ¿verdad? También estén revisando el aula virtual, ¿verdad? Entonces, continuemos a ver. Estamos viendo este límite que al final concluimos que era por sustitución directa, ¿verdad? Porque 2 más 2 era 4, entonces en el denominador es distinto de 0. Siempre esto es el primer paso que hay que hacer en todo límite, ¿verdad? En todo límite, ver si es 0 sobre 0, o sea, si el denominador es 0, ¿verdad? Si el denominador es 0, tengo que ver qué método vamos a utilizar, que eso es lo que vamos a ver en unos momentos, ¿verdad? Si no es 0, bueno, una sustitución directa. Vamos a hacer este paso por paso aplicando según las propiedades, para que vean qué complicado fuera esa manera. Solo que en realidad nosotros aplicamos esas propiedades, digámoslo así, ¿cómo lo puedo decir? Internamente. Ya se sabe que se aplican, pero no lo estamos aplicando de esa manera. Entonces, como es una fracción, ¿qué nos dice la última propiedad que vimos? Que yo lo puedo separar como el límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 más 1 menos x. Eso dividido entre el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, ¿verdad? Ahora tengo que calcular dos límites, el que está en el numerador y el que está en el denominador. Pero en el numerador y en el denominador tenemos funciones que son sumas y restas. Bueno, ahora entonces tengo que aplicar la propiedad de suma, que una suma lo puedo separar en suma de límites, o sea, el límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 más ahora el límite cuando x tiende a 2 de 1 más el límite cuando x tiende a 2 de menos x. Eso dividido, ahora acá también en el numerador, perdón, en el denominador lo separo como el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 2. Ven, entonces estamos aplicando las propiedades. Primero lo separé en una división, luego en sumas, y ahora sí puedo calcular cada límite. Veo las funciones. La primera es una función sencilla, x al cuadrado. Nunca sé definir, entonces simplemente sustituyo 2, el x por 2. 2 a la 2, 2. Podemos poner el resultado. La segunda es una función constante. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Nada. Porque es una función constante, ¿verdad? O sea, si yo tengo g de x igual a 1, ¿qué sería calcular g de 2? 1, porque no puedo sustituir ningún x, por eso es una función constante. Eso es una propiedad que podríamos agregar, ¿verdad? Que al final es algo fácil, simplemente de funciones. Es, si yo tengo el límite cuando x tiende a de k, ¿verdad? Eso es igual a k, donde k es un número real, o sea, cuando k es una constante, ¿verdad? Si lo vemos en el sentido de evaluar, es porque g de 2 es 1, g de k es k. Estamos evaluando una constante, entonces la constante no cambia su valor. Entonces, al final, si queremos verlo como resultado, podríamos decir, el límite de una constante es la constante. Y si lo vemos intuitivamente, ¿qué era el límite? El límite era una barrera, ¿verdad? Pero si yo estoy cambiando valores, si yo x igual a 1, x igual a 2, x igual a 5, o valores cercanos de 2, ¿cuál va a ser su imagen? Según la tabla, siempre va a ser 1. Entonces, ese límite o esa barrera nunca está cambiando. Siempre va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, el límite obviamente va a ser 1. Al igual con cualquier otro valor constante, ¿verdad? Entonces, aquí sería más 1. Y en el otro es
la función es menos x. Esa menos x es una función bonita, nunca se indefine, entonces simplemente evalúo. Sustituyo el x por 2, menos 2. Y aquí abajo igual. En la primera tengo una x, que es una función bonita, simplemente sustituyo el x por 2, 2 más. Y en la otra es una función constante, que es 2. Entonces la constante, o el límite de una constante es la constante, 2. Y listo, ahora simplemente sumo, resto o multiplico, depende de las operaciones que hayan quedado al final, ¿verdad? Entonces sería 2 a la 2, 4, más 1, 5, menos 2, 3. Y 2 más 2, 4. Eso es 3 cuartos. 3 cuartos, ¿verdad? Eso fue paso por paso. Pero ¿qué pasa entonces con ese límite si no lo quiero resolver así o no lo vamos a resolver de esa manera, ¿verdad? Porque vean que montón. Hemos gastado tiempo resolviendo ese límite que es en realidad sencillo. Vamos a copiarlo otra vez por acá. Poner uno acá y aquí 2. Voy a pegar esto por acá. Y entonces vamos a ver si puedo usar la calculadora. Simplemente no la voy a utilizar, ustedes ya lo calculan en ustedes. Entonces tenemos, como el de abajo es distinto de 0, sabemos que es un límite por sustitución directa. Y ya sabemos que existen todas estas propiedades que aplicamos aquí anteriormente. Entonces simplemente lo que hacemos es sustituir el 2 por todas las x. Acá, de una vez, directamente. 2 a la 2, más 1, menos 2. Y 2 más 2. Y listo, y ponemos el resultado que era 3 cuartos. Pero ¿por qué se puede hacer esto? Esto se puede hacer por todas las propiedades anteriores. Por todas las propiedades que teníamos anteriormente. Que lo puedo separar como una división, ¿verdad? El límite del numerador entre el límite del denominador. Luego lo separo como el límite de una suma, el límite del primero más el límite del otro, menos el límite de la otra función, y etc. Todos esos pasos es los que estamos haciendo de acá hacia acá. Nada más que ya, como sabemos que no se indefine, lo podemos hacer directo. Entonces todos los límites donde no se indefina mi función, los puedo calcular de una vez con la calculadora. Podemos sustituir el x por la tendencia y listo, pongo el resultado, ¿verdad? Esto que voy a encerrar en rojo tampoco es necesario, ¿verdad? Ustedes lo pueden, esto que está en rojo lo meten en la calculadora y ya nos da el resultado que es 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos. Entonces, ahora ¿qué pasa? Recuerden que ese es lo que nos está en el problema, la fracción. ¿Qué pasa si copio el mismo límite acá, la misma función, x a la 2, más 1, menos x, pero con una tendencia distinta? Ahora que x tiende a menos 2. ¿Qué pasa si el x tiende a menos 2? Ahora, el mismo procedimiento. Primer paso es evaluar el límite. Vean que copié la misma función, todo, lo único fue la tendencia. Si yo sustituyo acá en el denominador va a ser menos 2 más 2. Menos 2 más 2, eso es 0. Y entonces vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el denominador nos dio 0 y el numerador nos va a dar algo. Voy a escribirlo como algo. Ese algo, ¿verdad? Y sabemos que si 0 está en el denominador, eso se nos indefine. Ahí vamos a tener problemas. No puedo aplicar mi propiedad, la propiedad de división. ¿Por qué nos decía la propiedad de esta? Que para separarlo, el límite, o cuando nosotros evaluamos, tenía que ser distinto de 0. Distinto de 0. Distinto de 0. Y es claro que con lo que nosotros sabemos, lo que hemos estudiado, el denominador nunca puede ser 0. Entonces tenemos que ver cómo resolver este tipo de límites, ¿verdad? Ese algo lo pueden buscar claramente, ¿verdad? Si yo sustituyo el menos 2 por x, en el numerador vamos a tener menos 2 a la 2 es 4, ¿verdad? 4 más 1 menos de la función y menos del 2. Ojo con esos menos, ¿verdad? Siempre se equivocan con esos menos. Menos. Entonces va a ser, esto se convierte en más, ¿verdad? Entonces tenemos 4 más 1, 5, más 2, 7.
Entonces nos dio constante entre 0. Constante entre 0. Ya sabemos que se indefine. Pero más adelante vamos a ver cómo vamos a calcular este tipo de límites. Cuando nos da una constante entre 0. Vamos a ver cómo calculamos esos límites. Los que vamos a ver ahorita es 0 entre 0. O sea, cuando el numerador nos da 0, cuando evaluamos, y el denominador nos da 0. Cualquier otro límite que no nos dé 0 acá en nuestro denominador va a ser un límite por sustitución directa. Siempre y cuando estemos calculando límites de tendencia a un número, a un valor, ¿verdad? Los que estamos viendo ahorita. Entonces vamos a ver cómo vamos a calcular esos límites. Entonces aquí nos explica eso, ¿verdad? Que 0 sobre 0. Está explicando. 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esos límites cuando nos den 0 sobre 0? Esos límites van a tener algo que se llama el factor problema, o a lo que yo llamo el factor problema. El factor problema. Que ese factor problema es lo que quiero eliminar para poder calcular mi límite. Para poder calcular el límite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esos límites cuando tenemos de forma de 0 sobre 0? Vamos. Bueno, aquí está, ¿verdad? Vamos a factorizar o vamos a racionalizar. Es una forma de darnos cuenta de cómo vamos a resolverlo. ¿Cuándo racionalizamos? Bueno, obviamente vamos a racionalizar cuando aparezcan raíces. Raíces, ¿verdad? Porque esa es la palabra, quitar las raíces, racionalizar. Vamos a eliminar las raíces, que nos va a permitir eliminar el problema. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo dice que nos da esa función, 2x al cuadrado más 2x menos 12, 3x a la 2 menos 5x menos 2. Esa sería la función, ¿verdad? Dice que el límite x tiende a 2. ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a hacer es evaluarlo. Lo evaluamos, entonces simplemente eso lo agarramos con la calculadora y calculamos a ver cuánto nos da. Sustituyo el x por 2, que nos va a dar, vamos a ver, 2 a la 2, 4, 4 por 2, 8, más 4, menos 12. Ese es el numerador. ¿Y el denominador cuánto nos va a dar? Sería 3, 4, 12, menos 10, más 2. Perdón, menos 2. Menos 2, acá. Y entonces en el numerador nos da 0 y en el denominador nos da 0. Entonces aquí está el problema. No podríamos aplicar la propiedad de división porque el denominador nos da 0. Pero nos dio 0 sobre 0. ¿Qué significa? Que yo puedo factorizar o racionalizar. En este caso, como no hay raíces, vamos a factorizar. Es claro. Y entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en buscar o en eliminar el factor problema. A lo que llamo factor problema. Voy a poner así, f.c, factor problema. ¿Cuál va a ser nuestro factor problema o qué nos va a generar ese factor problema? En este caso, que son sencillos, la tendencia. La tendencia nos va a decir el factor problema. Va a ser x menos el signo contrario de mi tendencia. Como es 2, acá es 2 negativo. O sea, x menos 2. Mi factor problema va a ser el x menos 2. Ese va a ser el factor problema. Aquí puse mal, no sé por qué puse la C. FC. Factor problema. El factor problema en este caso va a ser x menos 2. ¿Cómo sé cuál es el factor problema? En mi tendencia le cambio el signo al valor. Si está positivo lo pongo negativo. Si está negativo lo cambio a positivo. En este caso es 2. Entonces el factor problema sería x menos 2. ¿Para qué nos sirve eso? Eso simplemente nos va a servir para identificar que ese factor se nos va a cancelar. Por eso yo lo llamo factor problema.
al eliminar nuestro factor problema, nuestro límite se va a convertir en un límite de sustitución directa. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se elimine ese factor problema nos tiene que salir tanto en el numerador como en el denominador. En ambos nos tiene que salir. En ambos nos tiene que salir. Entonces vamos a ver. Aquí estamos explicando detalladamente el límite. Todos los demás van a ser igual. ¿Qué es lo que se nos puede complicar? La factorización. La factorización se nos puede complicar, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esta pregunta que tengan. La realizan. Vamos a ver. Entonces, claro, nosotros queremos factorizarla, ¿verdad? Queremos factorizar. Entonces escribo el límite. Siempre la palabra límite tiene que escribirla. El límite cuando x tiende a 2. Si no escriben la palabra límite, van menos puntos. Tienen que escribir siempre límite. Límite. O lo que pueden hacer es simplemente copiar la fracción, la función y factorizarla. Para, si no quieren escribir el límite. Cada rato, ¿sí? Entonces, yo quiero factorizar el denominador, ¿verdad? Como quiero factorizar el denominador, algunos dicen, bueno, lo voy a hacer por mod 5.3, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Eso es algo que ya tienen que saber, en teoría. Cuando lo hacemos con mod 5.3, en la calculadora lo que resuelve son ecuaciones. Eso es lo que está resolviendo la calculadora, ecuaciones. No está factorizando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a dejar de compartir para compartir esta otra, que salga todo acá. Eso es lo que tiene que tener en mente, ¿verdad? Que nosotros estamos resolviendo ecuaciones. Eso es lo que resuelve la calculadora. Aquí nosotros queremos factorizar. Entonces alguien dice, bueno, voy a calcular eso o factorizarlo en la calculadora, ¿verdad? Es 2x, mueve 5.3, ¿verdad? Si no me equivoco era mueve 5.3. El a es 2, igual el b es 2 y el c es menos 2. Recuerden que cuando no aparece algún valor es 0. Y eso nos da el resultado x1, 2 y x2 menos 3. Y nos dan valores máximos y mínimos. Brazos en esta calculadora y creo que en la más reciente también nos da más. Entonces nos sirven eso. ¿Qué pasaría acá? Lo digo. Bueno, entonces lo que pasa acá es simplemente es que vamos a escribir 2x a la 2 más 2x factorizado es, le cambio el signo, ¿verdad? Eso es lo que hacen, x menos 2. Y el otro es x menos 3, le cambio el signo a positivo, entonces x más 3. Vean que ahí está saliendo el factor problema, ¿verdad? El x menos 2, que era mi factor problema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como la calculadora está resolviendo una ecuación, ahí están perdiendo ustedes un número, si lo escriben así, y eso nos va a afectar al límite. Entonces, antes de hacerlo así en la calculadora, tienen que verificar dos cosas: que el a esté positivo, o sea, el valor que acompaña al x cuadrado, que esté positivo y que no exista factor común entre los valores. Si existe factor común entre los números, entonces tengo que sacar a factor común. Si vemos en el numerador hay factor común 2, entonces primero saco factor común ese 2. 2x al cuadrado más x menos 6. Voy en la parte del denominador. ¿Acá hay algún factor común? No, aquí no hay factor común. Y el a está positivo, sí, porque es 3. Entonces no hay problema. Entonces, antes de copiar el de abajo voy a hacer el de arriba, el numerador, para terminar acá la explicación de lo que está pasando aquí. Entonces vamos a factorizar ahora x cuadrado más 1 menos 6. Si factorizo eso, x cuadrado más x menos 6 es, el a es 1, el b es 1 y el c es menos 6. Y eso nos da como x más 2, o sea, positivo, x menos 2 por x más 3, lo mismo. Si ustedes notan, entonces son los mismos factores, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que este acá lo estamos multiplicando por un 2 y el otro no.
Entonces, cuando nosotros no lo factorizamos, estamos perdiendo este 2 de acá. Estamos perdiendo ese 2 porque la calculadora lo que resuelve es ecuaciones. Entonces, si eso fuera una ecuación, está igualado a 0 y entonces ese 2 se pasa a dividir y se pierde. Ahí no habría problema porque es una ecuación, pero aquí sí. Cuando estamos factorizando tenemos que fijarnos que no exista factor común y que el A esté positivo, que el A está positivo. Listo, entonces ahí tenemos el 2, ¿verdad? Allá tenemos el 2. Entonces el 2 tenía que venir acá, ¿verdad? Y entonces ahora sí podemos factorizar el de abajo. El de abajo es 3 menos 5 y menos 2. Que nos va a salir el x más 2, que eso lo cambio, menos 2, y el x menos un tercio, que eso lo vamos a escribir el 3 que acompaña el x, y el negativo, ¿verdad? Lo cambiamos a positivo. Listo. Entonces ahora sí, eso es lo que quería explicar con la calculadora. Voy a compartir otra vez un momento por acá. Y ahora entonces solo comparto acá. Listo, entonces. Para que tengan cuidado con ese valor o con esos números que van a perder, porque eso les va a afectar en el resultado final. Y si es un límite más complicado, nos puede afectar cuando sumamos o restamos. Entonces ya sabemos la factorización de arriba, ¿verdad? Entonces igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 2, x más 3 y x más 2 y 3x más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Vean que el factor problema nos salió tanto en el numerador como en el denominador. Por eso el factor problema, llamo así. Entonces, ustedes sabían que al inicio tenía que aparecer, perdón, aquí lo copié mal, menos 2. Tenía que aparecer nuestro factor x menos 2, tanto en el numerador como en el denominador. Si no aparece es porque algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Para eso le debe de identificar quién es primero factor problema. Algunos dicen, bueno, no es necesario, o para qué. El que quiera no lo busca, simplemente es para tener una idea de qué es lo que tiene que aparecer o qué es lo que tenemos que eliminar. Entonces listo, yo puedo eliminar ese factor problema que está ahí, como salió arriba abajo. Y vean que el 2 es una constante, entonces podría aplicar que en la constante sale el límite. Escribirlo de esta manera, sale el 2 del límite y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 2 y elimino el x menos 2 y el x menos 2. ¿Qué era factor problema? X más 3 entre 3x más 1. Y finalmente, como me doy cuenta que ya eliminé mi factor problema, entonces ahora es simplemente evaluar. Evaluar, hacer una sustitución directa. Sustituyo el x por 2. Entonces 2 más 3 y en el número va a ser 3 por 2 más 1. Y listo, esto que está acá al final lo metemos en la calculadora y ya nos va a dar el resultado. Esa es otra ventaja de saber cuando eliminamos mi factor problema. Cuando yo elimino mi factor problema nos vamos a dar cuenta que ya el límite está listo para resolverlo por una sustitución directa. Eso nos va a quedar entonces 3 más 2, 5, 10 y 6, 7. 10 séptimos. Ese sería el resultado de nuestro límite. Ese era el resultado de nuestro límite, ¿verdad? Ese sería el resultado del límite. Vamos a ponerlo acá F. Si queremos dar una conclusión al final, podemos escribir el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 10 séptimos. 10 séptimos. Entonces tenemos el resultado. ¿Eh? ¿Lo ven? ¿Por qué les digo que el curso es fácil? ¿Qué pasa si yo elimino esto acá? Si yo elimino lo del límite. Si nos damos cuenta,
Vamos a ver. Voy a subrayarlo en rojo para después no eliminarlo. Si subrayo esto, yo elimino la palabra límite, elimino esto del límite, elimino esto del límite. ¿Qué hicimos ahí? En realidad lo que hicimos fue factorizar. Factorizamos la función f, factorizamos, eliminamos el común, multipliqué por 2 y luego evalué la función en 2. Evalué la función en 2. Simplemente lo que hicimos fue factorizar y evaluar, al final de cuentas. Por eso el límite no es complicado. Claro, siempre y cuando sepamos factorizar, ¿verdad? ¿Qué nos indica el límite? El límite nos indica el factor que debo eliminar o el factor que debe salir. Eso es lo que nos está indicando, el límite. Pero el procedimiento fuerte, ¿qué fue? El procedimiento fuerte fue factorizar mi fracción. Ese fue el procedimiento fuerte. Factorizar la fracción. Lo demás, ya en teoría ya lo sabemos. Profe, Sí, vamos a ver. una preguntita. En la parte del 2, que usted encerró con un circulito rojo. Sí, vamos a ver. Recuerden que tiene algún... Exacto, ahora el micrófono, porque veo que alguien tiene la mano levantada por ahí. Ajá, en este, el 2. Roy, creo que es. Ajá. ¿Sí? Ajá, en esa simplemente lo bajamos y supongamos no multiplicamos, porque un ejemplo a la hora de ya sustituir la x por 2, que sería 2 más 3, bueno, ajá, en esa parte y abajo sería 3x, entonces la x la cambiamos por 2, entonces sería 3 por 2 más 1, ¿verdad? 3. Y digo yo, el 2 que está a la par, que estaba encerrado con un circulito rojo, ese 2 no se le hace nada. No, ese 2, recuerden que es una constante, ese 2. Eso es una constante porque no tiene x, ¿ve? No depende nada de x. Y está multiplicando. Es muy importante que como está multiplicando, yo lo puedo sacar del límite. Vea que acá en esta línea 3, yo lo saqué del límite. Ya ese 2 está por fuera del límite. Vea que es 2. Y ahora viene el límite cuando x tiende a 2. Entonces ya lo saqué del límite. Por eso es que aquí luego escribí 2, el puntito que significa multiplicación. Y lo que evalué fue el límite. Cuando x tiende a 2, sustituyendo el x por 2. 2 más 3, 2 más 3, 2 por 2, perdón, 3 por 2 más 1. Ese 2 es la constante, entonces la constante lo puedo sacar del límite. Es más, yo ese 2 lo puedo sacar desde aquí arriba. Nada más que no lo quiero sacar para que no se pone tanto. Desde acá arriba lo puedo sacar. Poner aquí 2. Y igual, desde ahí lo puedo sacar. Porque ya ese 2 es una constante. No hay problema si alguien dice, si no lo saco, ¿qué pasa? No pasa nada. Si lo saco, simplemente es, para efectos de visualización, ver lo que está dentro del límite. Lo que está dentro del límite. Cuando yo digo lo que está dentro del límite es esto, ¿verdad? Es toda la función. Es esto. Para efectos, para verlo más claro, porque algunos dicen, bueno, ese 2 me estorba, ese 2 lo estoy viendo como complicado, ese 2. Entonces sí, lo saca del límite. Si a usted no le estorba, lo puede seguir, digámoslo así, llevando hasta ahí. ¿Sí? No sé si le queda clara, Roy, o no sé si no respondía a la pregunta. No. Sí, no, está bien, profe, era eso. Sí, era eso lo que yo decía. Gracias. Exacto. Y vean que, como lo expliqué anteriormente, la tendencia me indica qué es o quién es la constante. Entonces, la constante, perdón, la variable. La variable lo que tenga x. Lo que no tenga x es constante, ¿verdad? Entonces el 2 es una constante porque no tiene x. Y se está multiplicando, ¿verdad? Por eso sabemos que es constante. Alguien puede decir, pero ¿por qué este 6 no? Ese 6 no, porque recuerden que está ligado con signos de más y menos. O sea, todo esto que está arriba es un trinomio. Todo es un solo término. Por eso son los paréntesis. Al igual el x menos 2 es un binomio. Por eso son paréntesis. 3x más 1 es un binomio. Por eso los paréntesis. ¿Verdad? Entonces, todo es un solo término. Entonces no puede haber problema con eso. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en la parte de arriba creo que no entendí muy bien de dónde sacó el menos 6. El menos 6 fue que sacamos un factor común. En el numerador, vea que tenemos 2x al cuadrado más 2x menos 12. ¿Qué tienen en común todos los números? ¿Qué tienen en común el 2,
el 2 y el 12. 2. Entonces divida todo sobre 2. 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Y 12 entre 2, 6. Saco a factor común el 2. ¿Sí? Para verificar que está correcto, ¿qué podemos hacer? Multiplicar este 2 acá y nos tiene que dar exactamente lo mismo que el paso anterior. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por menos 6, menos 12. ¿Sí? Lo que hice fue sacar factor común. Sacar el factor común. Eso es lo que hice ahí. Sacar el factor común el 2. Y el 3x más 1, ¿cómo lo sacó? El 3x más 1 lo sacamos con la calculadora de 953. O si lo quieren hacer por inspección. Recuerden que cuando lo hicimos acá, vamos a ver, voy a escribirlo aquí en verde. Cuando yo factoricé el 3x a la 2 menos 5x menos 2, eso lo hice en la calculadora, que nos dio como resultado x igual a 2 y x igual a menos un tercio. Como le dije, la calculadora resuelve ecuaciones, perdón, entonces nos da soluciones. Entonces cuando nosotros factorizamos, simplemente le cambiamos el signo, lo ponemos x menos 2 y el 3 que está dividiendo lo pasa aquí a acompañar el x, pues 3x, y el 1 que está negativo lo cambio a positivo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. De ahí es donde nos sale el 3x más 1. O si los quieren hacer por inspección, entonces, bueno, se le pone inspección. ¿Va? Yo lo hago en la calculadora porque si la tenemos, entonces la utilizamos, ¿verdad? No se me quedó el 2 ahí. Entonces, si yo lo quiero hacer por inspección, sería ¿qué? Sería x, 3 y 1, ¿verdad? Y aquí sería 2 y 1, por ejemplo. Y uno tiene que ser negativo. Pongamos que el que sea negativo, no sé, es este, ¿verdad? Recuerden que aquí era en cruz y acá nos tiene que dar el centro, a ver si nos sirve. 3 por 1, 3, x, 1 por x menos 2x. Este no nos va a servir, obviamente, porque nos va a dar x. Nos tiene que dar 5x. El que nos sirve es este. Recuerden que por esa inspección se llama también, o le llaman método de tanteo, porque es probar. Menos 2 acá y aquí 1. Ahora sí, 3 por menos 2, eso es menos 6x. Y una x por una x, eso es más un x. Y menos 6x más una x es menos 5x. Que ese claramente nos está dando el término del centro. Entonces está correcta la inspección. Entonces los factores, ¿qué sería? Los factores los cogíamos lineal. 3x más 1 y x menos 2. X menos 2. Y el x menos 2. Y así obtenemos por inspección, si nos da la calculadora. Ese es el problema, que muchos no se recuerdan cómo factorizar, ¿verdad? Que ese es un problema, ya sea del colegio o en el curso anterior, bueno, tienen que factorizar también. Ese es el problema, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, vean que el límite solo lo que hice fue ir reescribiendo. El límite actuó al final y para indicarme quién era mi factor problema, ¿sí? Vamos a ver si tenemos espacio por acá, sí. Vamos a resolver este que es un poco más complicado, o aparentemente más complicado, porque tiene un A. Si vemos, este tiene un A, pero ese A es que ese A es una constante, porque mi límite tiende a X. Dice X tiende, o sea, ese A es una constante, un número. X tiende a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Evaluar el límite para ver si es forma de 0 sobre 0 o es una sustitución directa. Yo evalúo primero el denominador para ver. Lo meto en la calculadora, menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 2. ¿Qué pasa? Nos va a quedar. Vamos a ver. En realidad este puede ser sencillo. Vamos a ver. Menos 1 al cuadrado. Recuerden meterlo entre paréntesis en la calculadora. Menos 1. Menos 2.
Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 1, 1 más 1, 1, y menos 2, 0. Eso nos da 0. Ya ahí ya, digámoslo así, en palabras populares, estamos jodidos ahí. Estamos jodidos porque ya es 0. No podemos aplicar las propiedades. Tenemos que factorizar porque no hay raíces. Y arriba, si vamos a evaluar, también nos va a dar 0. ¿Verdad? Eso es el menos 1. Acá nos va a dar, cuando leemos aquí, menos 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? 1 por todo eso nos va a quedar lo mismo. 1 menos a. No afecta a nada, ¿verdad? Porque es por 1. Y luego el otro es menos a por x, pero x es menos 1. Entonces, menos con menos es positivo. Entonces nos va a quedar más a. Menos 1 es 0. Y menos a más a, eso es 0. Entonces 0 sobre 0. Eso lo hago un poco rápido porque ya ustedes lo evalúan, ¿verdad? Claramente aquí nos va a dar siempre 0 sobre 0 porque ese es el tipo de problema que estamos viendo, ¿verdad? Ya en prácticas o en examen ustedes tienen que probar para ver si es 0 sobre 0 o si es constante sobre 0 o si es una evaluación directa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Factorizar, ¿verdad? Y si queremos ver cuál es el factor problema. ¿Cuál es el factor problema? El factor problema en este caso sería x, y como es menos 1, le cambiamos el signo a 1. Ese va a ser mi factor problema. Entonces sé que el x más 1 nos tiene que salir tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, voy a escribir el límite cuando x tiende a menos 1. Es más, este lo vamos a trabajar sin el límite para que vean. Vamos a trabajarlo sin límite. Vamos a factorizar solo la fracción. Tenemos x al cubo. No perder tanto tiempo. Vamos a ver. Arriba en el numerador que tenemos, si nos damos cuenta, todos los términos tienen factor común. ¿Quién? Tiene factor común la x, ¿verdad? Tengo un x al cubo, tengo un x al cuadrado y tengo un x. Entonces voy a sacar a factor común el x. Saco a factor común el x. En el primero, ¿qué me va a quedar? Tenía 3, quité 1, nos quedan 2. En el segundo, más este término es constante, entonces nos va a quedar igual. Más 1 menos a. Tenía 2x, me queda 1. Menos, y aquí tenía 1 y la quité, solamente me queda la. Y en la parte del denominador, eso es una cuadrática, entonces lo podemos resolver en la calculadora, ¿verdad? 953, el a está positivo, no hay factor común, entonces listo. De una vez, lo resolvemos en la calculadora, que nos va a quedar el x menos 2 y el x más 1. Pum, y ahí nos salió ¿quién? ¿Quién nos salió ahí? Nos salió el factor problema, ¿verdad? Ya tenemos factor problema en el denominador. Ahora nos falta en el numerador. Que en este tenemos que factorizar el x cuadrado 1 menos a de x menos a, ¿verdad? Aquí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque no lo podemos meter esto a la calculadora así, como es 5,3. Es una cuadrática, pero no lo podemos meter así porque el a no tiene valor. El a es una constante, ¿verdad? Entonces no lo podríamos meter así. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver a este problema? Lo podríamos resolver por inspección, probando, ¿verdad? O por división sintética. Vamos a resolverlo por división sintética para ir recordándonos cómo aplicar yo la división sintética. ¿Cómo aplicar yo la división sintética? Entonces la división sintética tenía que verificar que estuvieran todos los factores, ¿verdad? De un orden decreciente, x al cuadrado, x y la constante solita. Entonces al aplicar división sintética, ¿qué teníamos? Escogía los valores, los coeficientes, que era el 1 menos a y el a. Escribamos acá. El primer término lo bajamos. Entonces 1. Y acá, ¿qué iba a escribir acá? Un valor que me hiciera 0 ese polinomio. ¿Qué es la ventaja aquí en límites? Esa es la ventaja en límites en cuanto estuviéramos factorizando, solo factorizando. Porque yo ya evalué, ¿verdad? En el paso anterior ya evaluamos. Y si evaluamos el menos 1, vimos que en la parte del numerador nos dio 0.
Entonces vamos a escoger aquí a menos 1. Y acá nos va a dar 0. Eso es lo que queríamos en una división sintética. Escogíamos los divisores de la constante, o sea, los divisores de la, en este caso, y teníamos que ir probándolos hasta que nos diera 0 acá. Si fuera el 2, los divisores de 2. 2, 1 y los negativos, ¿verdad? Menos 2, 1. Si fueran de 6, todos los divisores de 6. 6, 6 negativo, 2, 3, 1, 1 positivo, 1 negativo, todos. ¿Verdad? Esa es la división sintética. Y entonces empezamos a multiplicar el valor que escogí. Menos 1 por 1, que es menos 1. El resultado lo escribíamos acá. Menos 1. Y entonces acá en esta de columna, ¿qué hacía? ¿O qué debíamos hacer? Voy a subrayarlo aquí en verde. Sumar o restar en columna. Hay que tener cuidado. Sumo semejantes con semejantes. Voy a escribirlo aquí abajo. Menos A, menos 1. Esto nos va a quedar 1 menos 1, 0. Nos va a quedar resultado menos A. Menos A porque menos A no es factor común con el 1, entonces se tiene que conservar. Entonces bajamos el resultado que es menos A. Y ahora multiplico menos 1 por menos A. Eso es A positivo, ¿verdad? Negativo con negativo es A. Y aquí nos va a quedar, perdón, este A era negativo acá. Este A y aquí A, ¿verdad? Si lo hubiera dejado como lo tenía no me servía, ¿verdad? Ah, aquí. Se me olvidó escribir aquí el negativo de la. Entonces aquí es menos. Y entonces ahora sí, menos A más A, eso es 0. Listo, la división sintética está correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que ese factor factorizado lo podemos expresar de esta manera. El X que está ahí, lo seguimos escribiendo. Ahora escribimos la factorización, que sería, cogemos el factor menos 1, el número menos 1, y lo escribimos como X más 1. Y ahora escribimos acá los resultados, que era 1 y menos A. Como el polinomio era factor, o tenía exponente, más bien X a la 2, le bajaba un grado. Entonces aquí era X y aquí era X a la 0, que lo escribíamos como constante. Entonces simplemente es el A, es X menos A. Aquí estamos haciendo un repaso rápidamente de división sintética. Esas cosillas de factorización, si no se recuerdan muy bien, eso es lo fuerte para este examen. Eso lo tienen que repasar. División sintética, división de polinomios también. Inspección, lo pueden hacer en la calculadora a veces, ¿verdad? Y cómo sumar o restar fracciones. Eso es lo fuerte para el examen. Si no se recuerdan, tienen que repasarlo. Y entonces, vean que otra vez ya nos salió el factor problema. Arriba nos salió el factor problema. Otra vez. El X más 1. El X más 1. Ven, entonces, si nosotros factorizamos correctamente, no va a haber problema. No va a haber problema. Y los cancelo. X menos A y X menos 2. Ahora sí, bueno, me recuerdo que estaba resolviendo límite. Vean que no escribí límite, pero siempre fui trabajando con la fracción. Si me escriben en algún momento límite, tienen que seguir escribiendo límite, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, voy a evaluar el límite. Cuando vamos a evaluar, sí debemos escribir límite. Si lo hicieron de esta manera, ¿verdad? Vean las dos formas de ir resolviendo el problema. En la primera yo fui escribiendo límite y ya factorizando, ¿verdad? El límite. En esta otra solo escogí o cogí la fracción, la función y factoricé. Y cuando ya me doy cuenta que eliminé el factor problema, escribo límite. Límite para indicar que vamos a evaluar cuando x tienda a menos 1. Entonces escribo x menos a y x menos 2. Y eso evaluamos. En este caso lo voy a hacer paso por paso porque como hay un a, no lo puedo meter en la calculadora. Sería menos 1 por menos 1 menos a entre menos 1 menos 2. Este menos 1 que está acá nos cambia el signo, ¿verdad? Nos cambia el signo. Vean que, ojo, un error. Menos 1 menos a no los puedo sumar porque no son semejantes, ¿verdad? Cambio el signo, nos va a quedar 1 más a. Menos 1 menos 2, eso es
menos 3. Menos 3. ¿Verdad? Menos 3. Y ese menos 1 lo puedo pasar hacia arriba. Al final de cuentas, tal vez lo hubiéramos dejado así. Vamos a ver. No importa. Menos 1 menos a entre 3. Ahora le cambias el signo. Otra forma la que comentar es dejar el menos 1 aquí y cambiar el signo. Al final nos tiene que dar el mismo resultado. Recuerden que hay varios caminos o varias formas de realizar el proceso, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Y entonces, como conclusión final, podríamos escribir el resultado del límite, ¿verdad? Para que nos quede claro, le ponemos un nombre acá, que esto es f de x. Y entonces aquí puedo escribir, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x es igual a menos 1 entre a entre 3. El límite nos queda en términos de a porque el a era una constante. Entonces no podríamos resolverlo ahí. Bueno, no se puede sumar ni dividir ni nada. Entonces ya tenemos los límites por factorización. Entonces, vamos a ver, para ir terminando, vamos a resolver ahora por racionalización. Como les digo, siempre aquí vamos a ver lo básico para poder hacer ejercicios más complicados. Ya sabemos que cuando 0 sobre 0, factorizamos o racionalizamos. Racionalizamos claramente cuando tengamos raíces, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4. Entonces, aún aquí podemos buscar el factor problema. Podemos buscar el factor problema. El factor problema, ¿quién sería? El factor problema es x, cambio de signo, menos 2. Ese es mi factor problema, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que tengo que eliminar ese x menos 2. Nos va a tener que salir por ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a racionalizar, simplemente, vean que es sencillo. Bueno, evaluemos antes de hacer eso, para que nos demos cuenta que sí es efectivamente 0 sobre 0. Si evalúo en el numerador nos va a quedar 2 a la 2, 4 y 4 menos 4, 0. Y abajo nos va a quedar raíz de 2 menos raíz de 2 es 0. Listo. 0 sobre 0. Está el mismo problema. Ahora sí. Entonces 0 sobre 0, otra vez repito. Factorizamos o racionalizamos. Si no vienen raíces, factorizamos. Si vienen raíces, factorizamos. Y para factorizar va a ser bien sencillo. Vamos a utilizar simplemente dos fórmulas. 1. Vamos a utilizar la fórmula diferencia de cuadrados. Menos a menos b, perdón, a más b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Porque la idea en factorizar, perdón, en racionalizar es eliminar las raíces, ¿verdad? Entonces, como es una raíz cuadrada, ¿cómo la eliminamos? Con cuadrados, cuando le damos al cuadrado. ¿Ah? Cuando la raíz la le damos a un exponente 2, se elimina. Si es una raíz cuarta, la le damos a la 4, se elimina, etc. ¿Ah? Entonces, la 2. ¿Qué va a pasar la 2? La 2 va a ser más bien si viene una raíz cúbica. Vamos a tener a menos b, a cuadrado, más a por b, más b a la 2. Esto va a ser igual a al cubo menos b al cubo. 3. Si tenemos bien a más b, a más b, a más b, a la 2 más ab más b a la 2 igual a al cubo más b al cubo. Algo importante aquí que a veces no entienden. Recuerden que cuando tenemos una igualdad, yo puedo utilizarlo esto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿verdad? Igual, cualquiera de las dos. Para factorizar lo utilizamos de derecha a izquierda. Para racionalizar de izquierda a derecha. Entonces, es claro, la 1 es cuando tenemos raíces cuadradas. La 2 y la 3 es cuando tengamos raíces cúbicas. ¿Cómo nos damos cuenta si utilizo la 1 o la 2? Bueno, nos damos cuenta si viene a menos b o a más b.
Entonces, a nosotros siempre nos van a dar el lado izquierdo. O más aún, una parte del lado izquierdo. Y nosotros queremos completar esa factorización. Entonces vamos a ver nuestro problema. Nuestro problema tenemos una raíz, ¿verdad? Tenemos raíz de 2 menos raíz de x. Lo importante es que el x está entre raíz, ¿verdad? El raíz de 2 en realidad no importa mucho porque es una constante, ¿verdad? Entonces el problema es que el x está entre la raíz. Entonces, x a la 2. Y voy a factorizar el de arriba una vez. El de arriba, ¿qué tenemos? El de arriba es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Porque tenemos el x al cuadrado y el 4 lo puedo escribir como 2 a la 2, ¿verdad? 4 es 2 a la 2. 2 a la 2. Y entonces eso, aplicando la factorización, es x menos 2 y x más 2. El de abajo lo voy a dejar igual por el momento. Entonces, yo quiero aplicar mi diferencia de cuadrados. ¿Cómo hago? Entonces, lo que voy a hacer es racionalizar. Veo que este término lo voy a tomar como A y este otro término como B. Entonces, ahí, ¿qué valor tengo ahí o qué factor? Tengo el factor A menos B. O sea, tengo este factor que está acá. Yo lo quiero multiplicar por A más B para que el resultado sea A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, bueno, lo multiplico. Lo multiplico por su conjugado. También recuerden que lo podemos llamar así, conjugado. Raíz de 2 más raíz de x. Lo mismo, solo que ahora positivo. Y arriba también lo multiplico por lo mismo. Raíz de 2 más raíz de x. ¿Por qué lo multiplicamos por lo mismo? Porque al final esta expresión que está acá, esta expresión es un 1. Eso es un 1, ¿verdad? Es como decir 2 entre 2. 2 entre 2 es 1. 5 entre 5 es 1. Entonces no estoy cambiando mi expresión. Por eso lo multiplicamos arriba y abajo por lo mismo. Por lo mismo, ¿sí? Si solo lo multiplican abajo, ahí van a tener un error. Porque ya nos va a cambiar el factor. Ya nos va a ir cambiando el factor de ahí. ¿Verdad? Nos va a cambiar la expresión. Entonces, otra cosa que podemos notar que arriba ya nos salió factor problema, ¿verdad? Que era el x menos 2. El x menos 2. Necesitamos que abajo nos salga. Ahora sí, ¿para qué racionalizamos? Bueno, porque yo sé que tengo el a menos b por el a más b. ¿Qué nos dice la fórmula? A menos b por a más b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Voy a escribirlo acá. Esto es igual a raíz de 2 al cuadrado, o sea, a cuadrado menos b cuadrado. O sea, raíz de x al cuadrado. ¿Qué pasa con eso? Se elimina la raíz, nos va a quedar el 2 menos x. Nos va a quedar 2 menos x. ¿Sí? El 2 menos x. Entonces voy a copiarlo así por el momento. 2 menos x. 2 menos x. Y es claro que el numerador no lo podemos perder. Entonces eso lo copiamos igual. Siempre cuando estemos factorizando, racionalizando, ese factor nos va a quedar igual. Siempre lo vamos arrastrando hasta el final. El factor que nos sobra. El factor que no nos sirve para completar nuestra fórmula. Siempre nos va a quedar ahí. Siempre lo arrastramos. Eso no hay que hacer nada ahí. No hay que hacer nada. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, parece que no nos salió factor. El factor problema abajo. Algo haríamos mal. O qué pasó aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó por aquí? Entonces, sabemos que si nosotros somos observadores, ¿qué es la diferencia entre el término x menos 2 y el término 2 menos x? La diferencia son los signos, ¿verdad? Son los signos. Entonces simplemente yo puedo sacar a factor común un menos en el término de abajo. Saco a factor un menos, encierro entre paréntesis y sabemos que un menos me afecta a los signos. El x que está negativo pasa a ser positivo y el 2 que está positivo pasa a ser negativo. Y ahora sí, tenemos los mismos términos.
Puro álgebra, otra vez esto es puro álgebra. Lo que estamos haciendo aquí es puro álgebra. Puro álgebra. Otra vez repito. ¿Qué nos indica el límite? Ah, bueno, el factor problema que tengo que eliminar. Y al final, que es la evaluación. Álgebra. Cancelo esos términos. Y nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? De x más 2. Siempre los paréntesis son muy importantes, no se los olviden. Raíz de 2 más raíz de x. Eso dividido entre el menos 1, ¿verdad? Menos 1 que quedó por ahí. Que el menos 1 también, si quieren, lo pueden sacar como una constante de límite. Ahora, eso no afecta. Y ya como eliminamos el factor problema, eso lo puedo calcular directamente. Utilizar la calculadora y listo. A ver qué resultado nos va a dar. Eso aquí nos va a dar, vamos a ver, 2, 4, 8, menos 8 raíz de 2. Menos 8 raíz de 2. Cuando lo metemos en la calculadora, ahí nos va a dar ese resultado. ¿Verdad? No me equivoco, ahí sí. 2, 2, 2, 4 y 2, 4. Exacto. Entonces ahí tenemos el resultado. Entonces, cuando es de esta forma, racionalizamos. Raíz racionalizamos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ven que otra vez las fórmulas. Lo que hacemos es completar. Completar mi fórmula. Siempre me dan un pedacito, ya sea el A menos B o el A más B. Yo lo completo con su conjugado. Eso cuando son raíces cuadradas. Y cuando es una cúbica, por lo general, o siempre, más bien, siempre nos dan, vamos a ver, este término que voy a subrayar en color rosa. Siempre nos dan el A menos B. El A menos B o el A más B. Y entonces yo tengo que completar con todo este término. La cuadrada menos AB más B a la 2, etc. Vamos a ver que eso se va a ver bien feo, complicado. Pero ese término, como les digo, vean que este término aquí, este término yo siempre lo fui escribiendo. No pasó nada. Este lo escribí ahí, lo escribí acá. Siempre reescribirlo. Lo escribí acá y lo reescribí acá. Y al final simplemente realicé la sustitución, que eso lo realiza la calculadora. Recuerden que aquí sustituimos por 2, porque x tiende a 2. Listo, ¿verdad? Igual cuando tengamos raíz cúbica. Ese término bien feo lo vamos a ir escribiendo. Y el término, el otro, nos va a generar el a al cubo menos b al cubo o a al cubo menos b al cubo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si no hay preguntas, avanzamos con el otro. Quiero hacer un ejemplo de la práctica para que vean. Para ir terminando. Una preguntita ahí, profe, ¿Sí, Roy? Ajá. en la parte, en la parte del denominador donde está menos y está adentro del paréntesis x menos 2. ¿Correcto? En esa parte un ejemplo, bueno, cuando hay un menos delante de un paréntesis, los signos no cambian. Supongamos el x quedaría menos x y el menos 2 más 2. No, más bien cuando el menos está delante del paréntesis, el signo cambia. Véalo acá. Ajá. Yo lo tenía, el 2 está negativo, ¿verdad? Perdón, positivo. Y acá lo cambié a negativo. Ajá. El x está negativo y lo cambié a positivo. Lo que hice también fue invertirlo, la posición. Recuerden, voy a escribirlo aquí en rojo, al ladito. Recuerden que la posición no importa. Lo importante es lo mismo que yo lo escriba así, que lo escriba de esta manera. Es lo mismo, ¿verdad? O, Bueno, sí, o que lo escriba así, x, el otro término, x menos 2, o lo puedo escribir así, menos 2 más x, ¿verdad? En realidad tal vez se me brincó un paso, tal vez por eso hoy tiene una duda, ¿verdad? Porque si lo quiero hacer paso por paso sería 2 menos x, ¿verdad? Y si le saco un menos a factor común, me va a quedar menos 2 más x, ¿verdad? Pero yo lo escribí una vez de esta manera, menos 2, x menos 2, para que me quedara igualito al término de arriba, para que sea mejor, digamos, ¿verdad? Pero en realidad ya estos términos también eran iguales. Aquí yo puedo decir que estos términos son iguales ya, ¿verdad? ¿Va? El orden cuando los escribo no importa, sino lo que importa es el signo. Si el 2 está negativo, tiene que ir negativo. Si está positivo, va positivo, ¿verdad? Y saco el menos para un truquillo, ¿verdad? En este fue un ejemplo particular y estuvo muy bueno el ejemplo porque nos quedó 2 menos x. No nos quedó exactamente igual. En otros problemas sí.
tal vez ya nos queda exactamente igual, nos hubiera quedado x menos 2 de una vez. Entonces no tenía que hacer ese truquillo de sacar el menos a factor común. Y ojo que ese truco, sacar el menos a factor común, lo puedo realizar porque ellos son iguales y... Bueno, iguales no, iguales serían iguales. Son semejantes. La única diferencia entre ellos es los signos. Es lo único que se diferencia entre ellos. Los signos. Si uno está positivo, el otro negativo. Si uno está negativo, el otro es positivo. ¿Verdad? Y signos contrarios. ¿Verdad? Estaría en problemas si me fuera a dar un resultado como este. Ahí. Menos 2 y menos 2. Porque ahí si yo saco el menos a factor común, el 2 me va a quedar positivo. Que ahí sí no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ahí. ¿Ah? Por eso la idea del factor común, de sacar el factor problema. El factor problema nos sirve para eso. Para saber qué factores me tienen que salir tanto en el numerador como en el dominador. ¿Verdad? Yo esto lo hago de una manera muy práctica. Si no me sale ese factor fue porque algo hice mal. ¿Verdad? Algo hice mal. O a menos que hay que aplicar un paso sencillito, así como este, sacar el menos a factor común. Listo. Siempre factorizarlo lo máximo. Cuando yo lo factorizo lo máximo y no me salió ese factor problema, tanto en el numerador como en el denominador, significa que algo hicimos mal por ahí. Significa que algo hicimos mal. ¿Sí? Significa que algo hicimos mal por ahí. Bueno, si no más preguntas, voy a avanzar al problema. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ajá, ¿qué pregunta tiene? ¿Qué duda? Bueno, para empezar, no me quedó tan claro en la parte del principio que decía, si puedes subir un poco para verlo mejor. Ahí. Sí, x a la 2 menos 4, ¿cómo pasó a ser x menos 2? Disculpe. X a la 2. Ok, lo que hicimos fue aplicar la diferencia de cuadrados. Recuerden, yo no le puse el nombre aquí, pero eso se llama diferencia de cuadrados. Apliqué la primera fórmula, la que tengo aquí como número 1, de derecha a izquierda. Vamos a ver, voy a escribirlo aquí en rojo. Recuerden, lo que está en rojo son como notas, lo que vale lo negro y otros colores, ¿verdad? Si yo tengo el x a la 2 menos 4, ¿verdad? Yo se lo puedo escribir como x a la 2 menos 2 a la 2. El 4 lo puedo escribir como 2 a la 2. Y eso que está ahí es simplemente este lado, el derecho, ¿no? Es un término a la 2 menos un término a la 2. ¿Qué significa eso? Que esto lo puedo escribir como el A y este como el B. Y entonces eso es el x menos 2 por, ahora lo mismo, solo que positivo. El x más 2. Y ahí lo factoricé. Ahí estamos factorizando ahí. ¿Sí? De ahí fue donde salió el término x menos 2 y el x más 2. Aplicando la diferencia de cuadrados. Estas son fórmulas que vamos a utilizar mucho. La diferencia de cuadrados, esta que está como número 1, la vamos a estar utilizando bastante. Para factorizar, para racionalizar, etc. Listo, profe, Sí. gracias. Si ven, esa parte es lo que siempre les digo que van con fallitas, ¿verdad? Tal vez de malas bases del colegio o situaciones por ahí, ¿verdad? No sé. Pero vean que si no sabemos cómo factorizar, por ejemplo, acá la pregunta, si no sabemos dónde pasar de x al cuadrado menos 4, ahí ya vamos mal, ¿ven? Pero como les digo, este problema otra vez, yo puedo eliminar esto. Límite, límite, límite. Y aquí el igual no iría. ¿No? Porque, bueno, aquí sí. Aquí iría el igual. No iría aquí. Y así. ¿Ven? Este problema ¿en qué se convirtió? No es un problema de cálculo, sino es un problema de factorización. Factoricé hasta la penúltima línea, eliminé mi factor problema y listo. Ah, bueno, aplico cálculo. ¿Qué cálculo es que? Simplemente, como que yo le diga, tome esta función. Por ejemplo, Roy, toma esta función x más 2 raíz de x más raíz de 2 entre menos 1. Y calcúleme la imagen de f de 2. Listo. Y eso nos va a dar
8 raíz de 2. ¿Ven? 8 raíz de 2. Pero si no sabemos factorizar, ese es el problema, ¿verdad? Yo te lo repito, si no, más bien, a veces nos concentramos o se concentran en estudiar la parte de límites, ¿verdad? Hay que, si están muy malos en las bases estas de factorizar, tienen que repasar o buscar videos de factorización o sumar fracciones. Cómo aplicar diferencia de cuadrados, cómo aplicar suma de cubos, resta de cubos, división sintética. Esas cositas por ahí, porque eso es lo duro para límites. Para límites. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Exacto, entonces por ahí. Y para ir terminando, aquí les voy a hablar un poquito de tiempo, pero es, bueno, tiempo va para ustedes. Vamos a ver, aquí creo que me equivoqué sin una. A ver. Ahí les mando corregido, porque creo que aquí me equivoqué de signo en una. Creo que aquí es más, como está bien. Un momento, puedo buscar el cargador. La computadora se está descargando. A ver. Ahora sí, entonces, vamos a ver algo por acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos para hacer la corrección esa. Esto es mal signo. Acá, recuerden también revisar esta parte de archivos. En archivos acá, recuerden que ahí les estoy subiendo, bueno, la parte de evaluación, la explicación, ¿verdad? Cómo era, de los trabajos, etcétera. Luego, acá, ya aquí les subí unas cositas, ¿verdad? Aquí está la semana pasada y una tabla de derivadas, que esa la vamos a necesitar cuando lleguemos a derivadas, y una breve explicación de continuidad de funciones, que eso es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en las próximas clases, ¿verdad? Ya les subí unas tablas de una vez. Y aquí está unas fórmulas también, tenemos unas fórmulas por acá. Que como les digo, la fórmula no es necesario que se la aprendan porque ustedes van a tener las fórmulas en el examen. Lo importante es saberlas aplicar, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esa por ahí. Bueno, esta es la trigonométrica. Me falta subirles la fórmula esta, entonces. Me falta subirles esta fórmula. Las de estas que están acá. Vamos a ver, entonces, pero acá está esta, entonces da menos a más. Entonces las escribí al revés. Las escribí al revés acá. Acá es más y menos. Más y aquí es menos. Vamos a hacer la corrección de signo ahí. Les voy a dar el ejemplo por decir de la clase. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ahí está. Voy a resolver este ejemplo que es parecido al de la tarea. Ya ustedes tienen la solución en el folleto, ¿verdad? Pero tal vez no les quedó muy claro. Voy a resolver solo, bueno, creo que tengo que resolver los dos para encontrar valor, ¿verdad? Que es de la tarea que algunos no han entendido muy bien. Y nos dice que ver el ejemplo 1.1 que viene con la solución. Este es el ejemplo 1.1, ¿verdad? Entonces vamos a ver, considera la función, una función por partes, determina el valor de b tales que el límite cuando x tiende a menos 2 y el límite cuando x tiende a 2 existen. Si somos observadores, este 2 es mi partición de acá y este el de acá, ¿verdad? Es ahí, porque otra vez lo menciono, es donde está ese punto de conflicto, es donde está ese punto de conflicto ahí. Que ahí nos está dando particiones, esos saltos de funciones. Entonces queremos ver si esos límites existen. Por eso siempre nos preguntan ahí, en esa partición. Por ejemplo, entonces, yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. ¿Qué era un límite? La noción intuitiva era esto, ¿verdad? Yo tenía el menos 2
y yo quiero calcular por derecha y por izquierda, porque vean que es un límite global, no tiene más y menos. Significa que tengo que coger valores cercanos por la izquierda de menos 2 y por derecha también. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es una función a trozos, ¿verdad? Si yo quiero analizar ese límite, ¿qué pasa con el menos 2? Me dice acá, cuando son menores que menos 2 y cuando son mayores que menos 2. ¿Qué valores está aquí? El valor que está acá es menos 2.1. El valor que está acá, ¿cuál es? Menos 1.9, ¿verdad? Por derecha. Entonces, ven, no puedo calcular directamente el global si no tengo que calcular por derecha y por izquierda. Es una forma de ver, en funciones a trozos y en funciones con valor absoluto, por lo general, siempre debemos calcular límites laterales o lo que es igual, límites unilaterales. Siempre y cuando el límite esté en mi problema, donde está esa partición, ¿verdad? Donde está esa partición. Entonces el límite que está ahí lo tengo que calcular como el límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda. Por izquierda, ¿qué valor tomo? Los más pequeñitos de menos 2. Por izquierda entonces sería el primer criterio. Vamos a escribir aquí como 1, 2 y 3. El primer criterio. Entonces eso es x a la 2. Ahora, el límite cuando x tiende a menos 2, pero por derecha. Por derecha, ¿qué criterio sería? El 2. Porque me dice que si menos 2 es más pequeñito que x. O sea, el valor de mi x que yo me voy a dar es más grande. Es menos 1.9, menos 1.9999, etc. Entonces aquí sería el valor a x más b. Y procedo a calcular los límites. El primer límite es sencillo porque es sustitución directa. No hay nada que se indefina, ¿verdad? Entonces, sustituyo el menos 2. Ojo aquí. Aquí, este límite lateral no lo vamos a evaluar como menos 2.1. ¿Sí? El menos 2.1 simplemente nos sirve para indicar si agarro el primer criterio, el segundo o el tercero, etc. ¿Sí? Ya cuando tomamos eso, evalúo directamente el valor de menos 2. Entonces voy a escribirlo acá, menos 2 a la 2. Menos 2 a la 2 es 4. Y el otro también lo evalúo. Es una función lineal, es una sustitución directa. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que el a por menos 2 es menos 2a, porque es una constante. El a no se puede eliminar, más el b, más el b, más el b. Bueno, pero me están preguntando que yo quiero que exista el límite cuando x tiende a menos 2. Según lo que nosotros vimos, o la definición, ¿qué tenía que pasar para que los límites, o el límite global más bien, exista? Que el límite por izquierda de la función tiene que ser igual menos 2, que el límite por derecha tienen que ser iguales, ¿verdad? Si son iguales, podemos decir que si son iguales, entonces el límite global existe. Existe, ¿verdad? Existe. Entonces lo que vamos a aplicar ahí, yo quiero que eso sea igual. Yo quiero obligar que 4 sea igual a menos 2a más b. Claro, ahí tenemos una ecuación. ¿Por qué lo voy a poner como 1? Porque tengo una ecuación, pero tengo dos variables. No la podemos resolver así, de esa manera. Pero también nos preguntan el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿verdad? Acá les estoy robando un poquito de tiempo, pero quédese un poco más para... Ahora le vamos a ver cuántos quedan por acá. 18, casi están todos, ¿verdad? ¿Cuál esto le sirve para el problema? Y entonces tenemos que calcular igual por derecha y por izquierda, porque si nosotros nos vamos ahora a 2,
si nos vamos a 2, tenemos el 2 aquí por izquierda y por derecha. Aquí tendríamos, ¿quién? 1.9 y aquí tendríamos 2.1, por ejemplo, ¿verdad? O 2.001. Ven, entonces no puedo analizar directamente el global, sino tengo que analizar por derecha y por izquierda, ¿verdad? Lo mismo. Si analizo el 2, por derecha y por izquierda. Aquí hay 2.1. 2.1. Por derecha y por izquierda. Igual, vamos a ver. Vamos a calcular por izquierda. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Aquí vamos a poner esto acá. Por izquierda y también por derecha. Por izquierda, ¿qué va a ser el criterio? El criterio va a ser el segundo. O sea, va a ser ax más b. Ax más b. Ahora, el límite cuando x tiende por derecha, o sea, los valores más grandes que 2, 2.1 va a ser 2x menos 6. 2x menos 6. Y los límites son bien sencillos porque son funciones lineales. O sea, nada se indefine. No hay que factorizar ni nada. Son límites por sustitución directa. En el primero, ¿qué sería? Va a ser 2a, sustituyo el x, ¿verdad? Más b. Y en el otro nos va a quedar entonces 2 por 2, 4. Evalúo directamente. Menos 6. Menos 2, ¿verdad? Y entonces de ahí vamos a obtener la segunda ecuación. Que la segunda ecuación es entonces 2a. Vamos a escribirlo igual. Vamos a escribir el 2 del lado izquierdo. Menos 2 igual a 2a más b. Y nos queda un sistema de ecuaciones. Sencillo de resolver. Un sistema de ecuaciones lo podemos resolver por sustitución, por eliminación, por igualación, etc. Cualquiera de los tres métodos. Entonces digamos que yo voy a resolver por sustitución. Porque veo que la b está fácil de despejar. El 2a que está sumando lo paso a restar. Entonces menos 2 menos 2a igual a b. Entonces ya tengo eso ahí. Y entonces ahora en 1 sustituyo b por menos 2a menos 2. Nos va a quedar 4 igual a menos 2a. b, pero b es menos 2 menos 2a. Y ahí nos generamos una ecuación con una sola incógnita. Y vamos resolviendo. Esto es 4 menos 2a. Menos 2a, eso es menos 4a. Menos 2. Paso el 2, vamos a hacerlo hacia abajo. Paso el 2 que está restando a sumar. Eso es entonces 6 igual a menos 4a. ¿Verdad? Y entonces paso el 4 a dividir. Y eso nos va a quedar 3 medios y con el negativo igual a a. Entonces a es igual a menos 3 medios. ¿Verdad? 3 medios. Y el b, me falta encontrar el b. Ah, pero b es igual a menos 2 menos 2a. Y sustituyo quién es el a. Sería acá menos 2 menos 2 por menos 3, 2. Y eso lo meto en la calculadora simplemente y nos va a dar 1. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el a es, no cambié de color, que el a es 3 menos 3 medios y el b es igual a 1. Es igual a 1, ¿verdad? Luego, lo importante siempre es que yo vea el análisis que ustedes hacen, los procedimientos. Si digamos que llegaron y tal vez perdieron un menos, aquí escribieron 6 menos 4a y escribieron acá 3 medios, sí se les va a penalizar, pero se les baja poquitos puntos, 0,5 o algo, pero se sigue revisando todo, no es que después de ahí todo está incorrecto, ¿verdad? Porque el análisis está todo correcto, lo que reviso es el análisis, está todo correcto y cómo lo pensaron, el problema y si sí tenían la idea, ¿verdad? Porque todo esto de ver que si es igual los límites laterales
Eso es lo más importante, ¿verdad? Los demás ven que los límites son sencillos, ¿sí? El de la tarea es parecido a este. El de la tarea es aún, creo que es un poquito más sencillo porque solo trae la variable m. Entonces como hacer solo una parte, como hacer la primera. El m lo vamos a encontrar directamente. Acá tuvimos que hacer los dos límites porque teníamos variables constantes a y b, constantes a y b que teníamos que buscar. En la tarea solo tenemos una, que es el m, ¿verdad? Por si no lo han hecho, entonces lo revisan, ¿verdad? Lo hacen por ahí. Recuerden que eso lo tienen que subir al aula virtual. Otra cosita por ahí, vamos a ver, para ir terminando ya. No sé si alguno tiene alguna duda con este problema. ¿Está claro? Ok. Entonces, recuerden otra vez, repito que la guía de las guías es que ustedes vayan estudiando un estudio independiente, ¿verdad? Que sean autodidactas, que vayan viendo los videos, que vayan leyendo, etcétera, para que puedan hacer las tareas, ¿verdad? Y los ejercicios también que recomiendan. Todos lo recomiendan. Antes de hacer el problema de la tarea, vea el ejemplo 1.1 para poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, otra cosita por ahí que les envié, que les puse en el lado virtual y que les puse, vamos a ver, aquí me sale más rápido, que les envié acá en Teams, que creo que algunos no lo han visto porque me preguntaron. Fue una pequeña encuesta ahí, sencilla y rápida. Simplemente era para ver las horas de atención. Voy a ver acá. Al estudiante. Para definirlas. Y también les puse el link en el aula virtual también. Bueno, voy a dar chance hasta en la noche ahora. O sea, no sé si cambió esto. Vamos a ver si tiene alguna fecha límite. Sí. Entonces, si no lo han visto, aquí se los voy a mostrar. Porque dice que apenas 9 personas la han completado, ¿verdad? Igual, si lo completan pocos, con eso voy a trabajar. Acá en el aula, en Teams y en el aula virtual les agregué este link. En este link o enlace hay una encuesta bien pequeñita, simplemente sobre unas horas, a qué hora vamos a establecer la hora de atención, jueves de tal hora a tal hora o unos horarios que están ahí. Entonces el que tenga mayor porcentaje, en ese es el que vamos a trabajar, ¿verdad? Como les digo, apenas han contestado 9. Pues no sé si no han entrado al aula virtual o no lo han visto, pero ahí está el enlace y también aquí por Teams. O no les interesa mucho la hora de atención, ¿verdad? Pero con los que contestan, entonces yo lo hago ahí. Por el momento está los miércoles de 11 a.m. a 12. Esos son los que más tenemos. Miércoles de 11. Son 9 han contestado la encuesta. Pues para que se recuerden de completar la encuesta si no la han visto, ¿verdad? Y entonces si no tienen alguna duda, alguna pregunta sobre algo en general, estaríamos terminando por el día de hoy. Cualquier duda o pregunta siempre la realicen, ¿verdad? Sin miedo y sin vergüenza. Bueno, David les envió la lista ahí. Igual, está bueno. Que también está en el aula virtual, ¿verdad?
Bueno, parece que no hay dudas, entonces estaríamos terminando por el día de hoy. Hasta luego, que pasen bonita tarde y se cuidan mucho. Gracias por todo, profe. Bueno, hasta luego, Alberto.